Estamos en 55 municipios y el único municipio que nosotros nos trae problemas ha sido este. Porque mire, la comisión, nosotros podemos entender la comisión. Una comisión que úsenme con todo el respeto, usted sabe muy bien que lo estimamos mucho, lo respetamos. Pero nosotros, usted sabe, todas las veces que hemos venido aquí, todas las veces que nos han votado los expedientes, todas las veces que hemos entregado todo. Y de un principio, nosotros sabemos que la comisión que fue designada en el Consejo de Dile, óigame, no es parcial, es parcializada, que está. No es imparcial, porque nosotros sabemos, porque nosotros no somos tontos. Sin embargo, y nosotros, sin embargo, llegamos a esa condición de 7, 5 firmaron a favor. Y no luego después de eso votaron el expediente. Sí, era 7, era. Presidida por el... En aquel momento, hubo un informe favorable. Sí. No, porque lo votaron en aquella ocasión, porque lo mandaron a votar. Esa gente que usted sabe quiénes son. Pero entonces, eso es lo que está mandando. todo lo que tienen que solicitar de nuevo la sala, entonces que decidan sobre ese caso, que decidan. Pero yo actúo cuando ya ellos deciden, yo no puedo. Yo le entregué a usted todos los expedientes completos el día que me atacó. Lo que pasa es que yo no puedo, en el aspecto administrativo, tomar decisiones hasta que los legisladores no digan qué es lo que van a hacer. Todo lo que tienen que solicitar entonces al Consejo de nuevo, que actúe rápidamente sobre eso, que le den una respuesta, o positivo o negativo, pero que le den una respuesta. Se le ha hecho 4 intimaciones a nivel de alguacil y tampoco se ya la de él fue la última. Hoy fue la última. Y ya de verdad ya nosotros creo que hemos sido ya bastante pacíficos. Usted lo sabe, tenemos ya 2 años. No, pero no es que la última, porque el problema no es que la Y ya última. nosotros- Hay una comisión que está apoderada de esto. Hay una comisión. Vendrán, pero de otro tipo. Yo le diría mejor ya de que verdad. lo buscan de nuevo, porque si ustedes se van De por- nuevo, la cuarta vez, en No, 2 no, años. son buenas, pero si no está, un ejemplo. Porque, un ejemplo, yo tengo cuánto. ¿Y qué pasó con las otras 4 aplicaciones? No sé, yo tengo 8 meses. Ah, no aquí, sabemos. como jurídico. Ok. No, nosotros Y sabemos. yo tengo parte del expediente. Pues en porque- esos 8 meses por lo menos Porque uno le voy a decir algo. Entonces- Para contratar necesitando parte. Y por ahí viene. Y cuando la otra parte no te responde, ¿qué tú haces? ¿Quién está ayudando a Si es secuestrar? la única- Los expedientes lo han mandado a Vargas, que Julio Vargas que lo ha mandado a sacar los expedientes. De la oficina del cívico la sacaron el expediente. Que lo sé yo y sé que lo sacó. Sí, primo. Usted no lo sabe, pero yo sí lo sé. Y hay regidores que lo han votado el expediente. Y regidores que le han llegado a la mano y le han borrado de Julio Vargas. Permiso, Y yo lo sé. alcalde, mire, nosotros ya hemos tomado una decisión. Ni de facto no tiene ningún papel. Realmente, mire, La secretaría, su secretaria. Esto está apoderado de una comisión del Consejo. Ok, pero le llegó el expediente a él y lo votaron. Usted nunca lo recibió y usted me lo dijo a mí. Cuando yo le entregué los amigos, usted dijo que está apoderado de eso, lo traía. Y lo único que no tenía su pero vamos a pelear, siempre peleamos, Oye, pues aquí nadie más fuerte que nadie. Ustedes no es más fuerte que nosotros. Vamos a pelear, terminamos. Déjeme decirle algo. Oye, Es son verdad. 4 intimaciones, no han contestado, los jurídicos no han contestado. 4 intimaciones, y no han contestado. Cuando vayan a meter un juego, cuando vayan a meter un juego, le van a decir. No, pero que no van a llegar. Y hasta que el Consejo no le libere sobre Pero es que el Consejo se liberó. Ahora, está como a votar. Ven a votar. Usted se merece, nosotros sabemos Claro, que si es es un honorable negativo, alcalde, si es negativo, nosotros si hemos es venido negativo. varias veces, en varias ocasiones, nosotros hemos perdido tiempo increíble, no hemos votado los expedientes más de 3 veces, se ha entregado expedientes tanto a planeamiento urbano, tenemos permiso de gestión ambiental, tenemos permiso de LIDAR, tenemos permiso gubernamental por parte de Indotel que nos da una concesión de manera nacional. Hemos venido varias veces, hemos venido más de 5 veces a la sesión del Consejo de Regidores, tanto con el expresidente Miguel como con la presidenta actual del Consejo de Regidores, la señora Altagracia. Hemos venido varias veces, hemos depositado y ya nosotros no podemos volver a depositar un expediente que ya se depositó en más de 5 ocasiones. 5 ocasiones se han votado los expedientes y se vuelve y trae copia. Planeamiento urbano, el mismo director de planeamiento urbano, el señor Miguel Díaz, ¿cómo que se llama el director? El señor Winton, fue con nosotros el proyecto y verificó, y de su misma opinión y el informe que yo tengo aquí, que fue aprobado por él, dice que nosotros contamos con la antena más correcta de aquí, del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, que ni de otras empresas, que me reservo el nombre, por cuestiones legales, porque estamos en televisión. Pero miren, realmente nosotros necesitamos resolver esta situación. No van a dejar el camino de que como una empresa privada que somos, que estamos tratando de hacer las cosas de manera correcta, de manera amigable con el ayuntamiento, nos están dejando la única opción de someter un recurso de amparo, tanto a nivel de recurso de amparo como recurso de amparo a nivel administrativo, en el Tribunal Superior Administrativo. Nosotros no queremos llegar a ese nivel.
Queremos tratar de tener una relación buena con el ayuntamiento. Estamos en 55 municipios. Wintelecom no se va de San Francisco de Macorís. Estamos en 55 municipios y son 55 municipios que contamos con la aprobación de todos los alcaldes y regidores de cada municipio. El único municipio que no ha traído a nosotros problemas a nivel por parte, porque hasta la gente quiere Wintelecom aquí. Aquí el pueblo franco-macorizano quiere Wintelecom. Se le ha presentado a la empresa que ustedes representan, en este caso a Wintelecom. A Wintelecom, que es una empresa que está brindando un servicio de calidad a la población y al pueblo dominicano. Servicio de calidad. Ahora, ustedes deben entender que los ayuntamientos tienen dos órganos de decisión. Hay un órgano que es el legislativo y un órgano que es el ejecutivo. Yo represento como alcalde municipal la parte que tiene que ver con el ejecutivo. Este es un asunto que está apoderado ya tiene mucho tiempo, tiene más de 2 años ya. 2 años. En la que el Consejo de Regidores apoderó ese caso y lo envió a una comisión donde están representados todos los bloques. Ahora esa comisión tiene que dar un informe, favorable o desfavorable, pero tiene que dar un informe, porque para eso tienen su plazo, para dar. La ley es clara y precisa en esos casos. Ahora, yo soy de los que cree que el desarrollo de un pueblo no se puede detener bajo ninguna circunstancia, por nada, absolutamente por nada, se puede detener el desarrollo. Yo no detengo el desarrollo de mi pueblo por nada. Las leyes son claras, son específicas. Hay una ley de telecomunicación que nos dice a nosotros cómo nosotros tenemos que actuar. Hay una ley de organización municipal, que es la 17607, que nos dice a nosotros cómo también tenemos que actuar. Y cuáles son nuestras responsabilidades, cuáles son nuestros deberes, cuáles son nuestras atribuciones. Y yo eso lo respeto. Ahora, yo lo que no puedo, bajo ninguna circunstancia, es pasarle por encima al cuerpo legislativo de este ayuntamiento y tomar decisiones administrativas, porque ya eso me podría crear un problema de índole ya legal. Y no quiero incurrir en ese tipo de cosas. Pero yo creo que ustedes, antes de los extremos que tú has expresado, yo creo que ustedes deben solicitar de nuevo, aunque sea ya por última vez, de nuevo una comparecencia aquí, para que el Consejo de Regidores lo escuche de nuevo. Y entonces, bueno, pues ustedes actúan de ahí en adelante. Si no te esperan a la solicitud que ustedes han hecho, entonces ustedes entonces actúan. Pero yo no puedo tomar ningún tipo de medida. Ahora, cuando el Consejo emita una resolución favorable o desfavorable, entonces yo actúo ahí. Ahí es cuando yo actúo realmente. Y eso no ha sucedido, todavía no ha sucedido. Entonces vamos a esperar que realmente, porque cuáles son los resultados finales. Entonces soliciten esa intervención, hagan la advertencia que ustedes me están haciendo a mí ahora, háganselo a ellos, porque ellos son los que tienen esa prerrogativa, no soy yo.